Bueno, buenos días a vecinos, vecinas de la ciudad de Posadas. Como cada lunes nos convocamos, como siempre digo, para que analicemos un poco el proceso de la semana anterior, de las situaciones que estamos viviendo actualmente y obviamente pensar siempre para adelante, porque eso es el espacio de la Defensoría, poder pensar a partir de un reclamo, a partir de un escenario, cómo alcanzamos la solución. Y cuando hablamos de cómo alcanzamos la solución, obviamente tenemos que pensar en el futuro, o sea, vivimos en el presente y proyectamos realidades en el futuro. Así como la vez pasada yo planteé escenarios, ¿no?, donde obviamente requerí y voy a seguir solicitando al vecino de la ciudad de Posadas que cuando tiene la posibilidad y tener enfrente a las máximas autoridades, lo que tiene que hacer es también, además de plantearle al defensor del pueblo, contarle que han iniciado un expediente y amplíen y le solicitan, por favor, que la demanda, ya sea de agua, de red de agua potable, ya sea de luz, de falta de transporte urbano de pasajeros, etcétera, etcétera, le piden también al gobernador, al intendente, al vicegobernador, porque para eso estamos. Para eso es la política. La política es para trabajar a partir de la necesidad que se tiene una solución. Un proceso que la renovación, de alguna manera, que es responsable del gobierno de la provincia, viene dando, a pesar de las situaciones complicadas que vive económicamente nuestro país. Y es un escenario que hay que ir analizándolos. Ayer no puedo dejar pasar, porque soy parte de una realidad social y tengo que estar, de alguna manera, intentando soluciones y pidiendo y exigiendo y pidiendo mayor atención al gobierno provincial, municipal y a veces nacional, en base a la demanda, soluciones. Y a veces las soluciones están muy atado y casi siempre a la cuestión económica que tiene el país a nivel nacional, provincial y municipal. Y las decisiones a nivel nacional han modificado mucho la realidad en cuanto al acceso a muchas cuestiones. Lo hemos planteado el año pasado, cuando planteamos un escenario diferente con respecto a la luz y obviamente un trabajo fuerte durante todo el año con respecto al agua, transporte urbano pasajero y en definitiva es eso la Defensoría. Un proceso importante, permanente de lucha que hay que hacerlo en términos institucionales, que eso yo quiero dejar bien claro. Lo nuestro es el debate, si se quiere, técnico. Para eso somos un equipo que no tiene costo para la sociedad, pero algo insisto hoy, porque me hicieron una nota en una radio y me preguntaban con respecto a cuestiones de el pase del tema de la SUBE, que le había facturado 2 veces, por decirlo. Bueno, temas que es una denuncia pública, digo yo, vecino de la ciudad de Posadas, insisto, y voy a hacer un poquito de docencia, no se olvide que los reclamos tienen que ser a partir de alguna solicitud de algo. Vamos a suponer, si a usted le pasa algo con el tema de la boleta subemisionera, la subemisionera, diríjase a la orden que corresponde, que es primeramente, al transporte, a la Dirección de Transporte Municipal. Y después esa nota remítala a la Defensoría del Pueblo, donde obviamente nosotros vamos a estar atentos y también vamos a hacer un reclamo por nuestro lado, pero es necesario que el disparador se dé. Yo no puedo andar como defensor del pueblo escuchando todas las cuestiones que dice el mundo y salir a hacer denuncias. Lo digo en transporte, lo digo por la luz, lo digo por el agua, lo digo por lo que fuere, ¿no? Uno tiene que tener la constatación y nosotros hacemos constataciones, inmediatamente hacemos constataciones y solicitamos y pedimos informes y ahí tenemos. Pero alguien tiene que disparar el mecanismo. Bueno, hoy vamos a inaugurar un espacio importante. Ese espacio se va a llamar Contar nuestra experiencia. Experiencia delante y el después, ¿no? Vamos a ir en cada semana, vamos a ir invitando a distintos actores sociales de su barrio que han participado de una demanda, que haya solicitado una intervención al defensor del pueblo y a esta institución que es la Defensoría y que haya actuado, como lo hemos hecho en muchos casos, y que hayan obtenido resoluciones que han tenido años archivado o guardado o nunca escuchado. Eso va a suceder a partir de hoy en adelante cada lunes. Contar nuestra experiencia se llama, y tu experiencia delante y el después. Después vamos a tratar un tema muy importante, que es el tema de
la digitalización de los certificados de pensiones no contributivas. Todo un tema, si las hay, complicado, porque obviamente, vuelvo a decir, son decisiones políticas, son decisiones que afectan emocional y, por supuesto, si no se vuelve a cumplir, físicamente la vida del vecino de la ciudad de Posada. Y acá hay tres actores, ¿no? Salud pública, por mencionarlo, que es necesario porque quien debe firmar es el médico, una certificación digital que debe ser registrado y debe ser capacitado como corresponde para lo que solicita, en este caso, el ANSES, que es la digitalización de los certificados. Y por otro lado, tenemos otro organismo que interviene, quien autoriza, que es la Agencia de Discapacidad Nacional. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Que hay tres actores y quien debe manejar la relación entre todos los actores es el ANSES. Una decisión política interviene, obviamente, entre dos organismos que trabajan institucionalmente. Uno que es la agencia, que es la que determina, la que evalúa, la que otorga, y otra quien debe verificar que la discapacidad en los porcentajes que está dado. Y en el medio aparece el ANSES. Entonces nosotros íbamos a hablar de dos temas en ese punto. Primero, este volumen, digamos, de discapacidad de personas que son en la totalidad, según lo que dice el responsable de la UDAE, y por otro lado, lo que dice la responsable de la agencia, ¿no? Que ahí no nos coincidieron los números, ¿no? Según los datos que da uno, dice que hay 6.000 bajas, y por el otro, solamente 360 y pico. Y lo de los 360, que es la agencia responsable que da, lo da, ¿por qué? Porque han fallecido, porque han pasado de categoría, y eran muy pocos los casos porque no deberían percibir. Entonces, hay como datos ahí que no cierran. Entonces, le invitamos a la persona responsable de la Defensoría del Pueblo, que es la doctora Carla Levinsky, que está a cargo de trabajar esta problemática, y vamos a ver si tenemos la comunicación directa con la secretaria adjunta de la CABA, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que está trabajando también, que es perteneciente a la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, donde hace poquito tuvieron una reunión con las autoridades a nivel nacional, y ellos, para ver si nos puede explicar un poquito esta cuestión de la digitalización y qué es lo que se habló a nivel nacional, para empezar a contarle también a los posadeños y por ende a los misioneros cuál es la realidad que tenemos que enfrentar. Y por último, para cerrar el programa, vamos a charlar de los lugares, digamos, de larga residencia, entre comillas, geriátricos, porque el término geriátrico reúne ciertas condiciones que los lugares de larga residencia no complementan. Entonces, para complementar, para llamarse geriátrico, creo que es un porcentaje muy bajo. Entonces vamos a charlar un poquito de ese tema para que el vecino de la ciudad de Posada sepa qué está haciendo la Defensoría del Pueblo con respecto a los distintos temas que le pertenecen y que, por ende, nosotros debemos ayudar a solucionar. Para empezar, entonces, vamos a inaugurar el espacio, contanos tu experiencia, el antes y el después, y hemos invitado quizás a una de las primeras integrantes de la mesa, me acuerdo de la interinstitucional, allá por, creo que enero, si no me equivoco, del 2018, empezó a participar de la mesa y ella venía y se sentaba y hasta inclusive cuestionaba el no perder tiempo, de venir y sentarse y decir, a ver, yo tengo reclamando, y tenía una vehemencia, me acuerdo, y viste como diciéndome, pero esto sirve para algo. ¿Cómo estás, Lidia Esther Geroldi? Rincón de Itambé. Sí, Rincón de Itambé, sí. Lo confundimos, yo muchas veces utilicé un término que corresponde a otra cosa, que es Pueblo Chico, Barrio en realidad, Rincón de Itambé. Barrio Rincón de Itambé. Sí, que está antes de Itambé Guazú. Un barrio chiquito, no muy conocido, pero creo que se hizo conocer mucho todo el último tiempo. Sí, no, es que fue como el puntapié, digamos, de una serie de situaciones que fuimos llevando delante de la Defensoría del Pueblo,
que lo vamos a ir contando semana a semana para que el vecino conozca las distintas situaciones, las reuniones que estamos teniendo, los trabajos que se están llevando adelante en materia de tierra, en materia de agua, en materia de luz, etcétera, etcétera, que la gente no sabe. La gente no conoce, dice, no, pero la Defensoría Pública... Lo que a nosotros nos importa es que el posadeño se apodere o se empodere con la Defensoría y que hagamos la lucha. ¿Cuántos años estuvieron ustedes solicitando red de agua potable? Y mira, cuando empecé con las mesas yo ya había, porque nosotros en esta comisión, yo igual integrado la anterior, habíamos asumido en el 2017. O sea, cuando iniciamos ya empezamos a presentar la nota por las cosas más urgentes, porque en realidad en nuestro barrio faltaba de todo. Porque en un principio, ahora 8 o 10 años atrás, éramos 3, 4 vecinos, se fue poblando y en la actualidad éramos 40 que estábamos viviendo, más los que estaban construyendo para mudarse. Y empezó a saltar la problemática que le pasó a muchos vecinos que hacían 30 años que vivían, que se habían quedado sin agua. O sea, se les secó literalmente los pozos. Claro. Algunos tenían perforación, pero otros tenían pozos. Y lo extraño era que no entendían, porque imagínense, tantos años vivieron y nunca le había pasado eso y echaban la culpa a Itambeguazú. Porque decía, no puede ser, si hace... que la napa freática iba para aquel lado, había que alguien le estaba sacando por abajo el agua. La napa de agua, digamos. La desesperación se empezó a juntar de varios. Primero empezaron 3, después éramos 10, 11, 12, inclusive a mí me tocó también. Y llega un momento que no tenés agua y no sabés qué hacer. Y después tuvimos casos de vecinos, matrimonios jóvenes, que era su primer casa, su primer vivienda, que me planteaban que, o sea, iban a poner en venta su casa porque si bien el matrimonio solucionaba el problema trayendo agua en bidones, que tampoco es vida eso, en sus móviles durante la noche cuando se iban ya de sus trabajos, pero al venir un niño, un bebé, no podían vivir así. Entonces plantearon el problema y yo, como ya había presentado nota en todas las organizaciones competentes por el tema del agua y no me habían dado respuesta, lo que me quedaba era recurrir a Defensoría del Pueblo. Dije, bueno, acá es el último paso y a la justicia, porque no había otro camino. Y bueno, y así fuimos haciendo reuniones, fui participando en las primeras mesas, que en un principio creo que se hizo en el EPRAC, era... No así conocía a nadie. La primera vez del agua, sí. Sí. No conocía a nadie, no sabía dónde me estaba metiendo, pero sí me asesoraban algunos vecinos, me decían, sí, estás en el lugar correcto. Yo también, como estudié políticas públicas, era lo que estaba segura que era el último paso que tenía que dar, recurrir al Defensor del Pueblo. Si es que existía, y gracias a Dios acá en Posada tenemos eso, porque hay localidades en el interior que tengo familiares que también pasan por problemáticas distintas y no hay Defensoría del Pueblo. Sí. Bueno, entonces tenía todas las documentaciones, agotada todas las instancias, que nadie me había dado una respuesta y ahí empecé a participar en las primeras mesas, que fui conociendo a todos ustedes, porque la verdad que usted personalmente no lo conocía. O sea, la mayoría que participaban en esa mesa, por ahí lo había visto en algún medio, pero personalmente a ninguno. Bueno, ahora ya nos conocemos. Sí, mucho. Y la verdad que sí, porque fueron tantas las reuniones que uno dice a veces, parece que fue ayer. Sí. Digamos, y yo digo, las realidades cuando nos llegan a la mesa, ya sea por esa mesa o ya sea por, no sé, por demanda de cualquier tipo, la verdad que uno después en el tiempo es como que va haciendo carne la realidad y va participando también adentro del problema, porque digo, se convierte casi, diría, en una cuestión personal. Sí. Porque uno ve la desesperación, ¿no? La situación, la vida que tiene esas personas. Yo me acuerdo tu expresión, ¿no? Y tu cara, y yo te he visto llorar en la mesa, sí, de bronca y que de impotencia, y ahí la impotencia, digo yo, y ahí es donde vos como me pasa a mí, como toda la gente defensor, porque después lo charlamos, después nosotros tenemos nuestras propias reuniones donde obviamente nos sentamos a ver qué ve uno, qué ve otro, a ver cuál es el camino, obviamente con la supremacía del defensor, el que dice dónde va el camino, no, pero a mí me gusta discutirla en gabinete, pero gabinete técnico, y podamos encauzar permanentemente cuál es la situación. La verdad que uno se hace carne y dice, a ver, la pregunta mía es, ¿esta institución puede? Y desde el punto de vista legal, ¿qué es lo que podemos hacer? Y exigir, pedir. ¿Por qué? Porque cuando no hay, digamos, o hay una omisión, no hay una respuesta, y hay una omisión por parte del Estado, en principio municipal, que es la primera
la que debe atender la demanda, nosotros nos obligamos por carta orgánica, no porque lo diga Juan, lo dice la carta orgánica, por eso tiene rango constitucional, a avanzar y a tratar de ayudar en la respuesta. No a convocar a un paro, a convocar a una toma, a convocar a nada, sino que simplemente a avanzar en la situación, buscar, mediar, tratar de hacer trabajos de campo, como lo hemos hecho en infinidad de situaciones, sí, sí, para alcanzar solución. Pero digo, imagino que esa impotencia hoy no la tenés. No, gracias a Dios no. Y aparte la satisfacción, como usted dijo, de cuando fue un principio, a mí me costaba un montón, horrores, porque creo que si bien siempre fui voluntaria en muchos temas, problemáticas de la sociedad como ciudadana, nunca me tocó un problema tan grande como el tema del agua potable, que sabía que era una obra costosa y que implicaba a muchos vecinos, y vecinos encima de nuestras mismas condiciones, gente trabajadora, gente que salía todo el día a trabajar. Había pedido un presupuesto a SAMS inclusive, ¿no? Sí, en un principio tenía un presupuesto de 70.000 pesos, que estuvimos a punto de firmar, pero ¿qué pasó? En todo ese tiempo intermedio teníamos que hacer reuniones con los vecinos, imagínense. O sea, yo trabajo también todo el día, mi esposo también. Claro. Era buscar ese tiempo de poder reunir a los vecinos para poder concretar una reunión y explicarles, y que ellos también puedan entender, porque también estaban como yo por ahí, como que era todo nuevo, y estábamos descreídos por ahí de la situación también, porque era mucho tiempo y mucho ida y vuelta, muchas notas, y no podíamos, porque también yo pensaba, por ahí presenté la nota y quedó encajonada y no pasó ni siquiera a la segunda oficina, y el funcionario responsable de esa institución ni se entera de mi problema. Pero no, tampoco podía llegar a ese funcionario, ¿me entiendes? Entonces tenía un huequito de un tiempito, me iba a golpear puertas por todos lados a ver con quién podía hablar, yo quería estar segura si estaban enterados de nuestro problema. Y después las reuniones, cuando llegó, que se concretó, que el EPRAC en un principio hizo su trabajo del el relevamiento y creó el plan de obra o el plano, cuando llega el presupuesto, que era en un principio de 70.000 pesos, hicimos las reuniones, algunos vecinos, la mayoría estuvieron de acuerdo, porque la desesperación era tener el agua como sea. Pero ¿qué pasa? Cuando fuimos a firmar el convenio, resulta ser que era solamente en 12 cuotas y con tarjeta de crédito. Ahí es como que nos metieron la soga al cuello, porque imagínense la mayoría somos empleados públicos, los que vivimos ahí, o comerciantes. ¿Quién tenía un margen con 25.000 libres en una tarjeta? Estamos hablando de un año atrás. Entonces ahí es como que yo desistí de mi parte, porque yo personalmente no iba a poder. Y se empezaron a formar reuniones otra vez, tanto con los vecinos como en el EPRAC. La cuestión que pasó un margen, creo que de 30 días, ese presupuesto se fue a 1 millón de pesos. Ahí fue cuando renunciamos totalmente a todo y dijimos... Fíjese, ¿no? Cómo la diferencia de digamos, de estar ahí a metro del agua, y eso a hablando, distancia de kilómetros. Sí, porque... y hablando solamente del costo de los caños, no de la obra, porque la obra sí iba a poner, creo que la municipalidad. Las máquinas o con la provincia. Atencio comentó de que él tenía, lo cual a nosotros ya nos dio. Era solamente el costo de los caños, de cañería, sí. Fíjese lo que, ¿no? Digamos, la dificultad, y yo digo, el Estado está para eso, ¿no? Para solucionar este tipo de demandas, que en realidad yo digo, más allá, pues yo veía el sufrimiento, lo tengo grabado en la retina, de Lidia. Yo decía... bueno, ojalá la fortaleza nos dé la posibilidad de poder, lo decía dentro mío, ¿no? La posibilidad de alcanzar esa solución a esa demanda, que parece tan justa, pero a veces tan injusta en los términos reales, porque, digamos, Posadas está dividida entre estas situaciones y otras, que también son ciudadanos, que están en los asentamientos, ponele vos, y no tienen posibilidad de solicitar, desde el punto de vista legal, porque no tienen el mecanismo institucional. O sea, ustedes tenían título de propiedad, toda la posibilidad, podían abordar cierto, digamos, nivel económico para poder decir, bueno, yo puedo pagar 3.000, pero ya 5.000 ya no se puede. Claro, algunos querían con el recibo de sueldo, que no sea tarjeta. Imagínense las limitaciones que tiene. Decía yo, bueno, a ver, ¿por dónde empezar? ¿Por dónde arrancamos? Y la verdad que
En esto yo tengo que reconocer ciertas cuestiones, ¿no? Son decisiones políticas muy fuertes que obviamente tienen que ver con esta realidad de llevar esa solución que nos parecía a nosotros esencial. Bueno, vino el agua. ¿Cuándo vos arrancaste con nosotros? En diciembre. Sí, fue a principio del año 2018. ¿Y a los cuánto tiempo llegó la red y el agua? Creo que no tardó 3 meses. Bueno. Porque después de esa que pasó a la Defensoría, a las mesas, que en un principio cuando estaban en el EPRAC, se acuerda como que llegó un momento que querían levantar esa mesa. Sí. Y ahí creo que esa vez, creo que casi me agarró ataque de pánico, porque yo decía, que planteé, porque ahí fue conociendo a los integrantes de la mesa, y también eso me sorprendió mucho. Yo comentaba a mis vecinos, que es personas que yo no conozco, pues inclusive una oportunidad me acompañó un vecino que es abogado y otro, una pareja jubilado, y que veíamos cómo tomaban nuestro problema como propio. Entonces yo empecé a ver quién eran las personas que estaban, porque cómo pelearon por nuestro barrio, y ahí me sentí como apoyada, me dio fuerza como a seguir, porque todavía no se había labrado ningún acta, no habían tomado todavía nuestra problemática, porque me acuerdo que cada mesa se tomaba, eran distintas comisiones vecinales, y se planteaba la problemática de cada barrio y se hacía un acta que firmaban todos los funcionarios que estaban ahí y las comisiones vecinales. Pero nuestro problema, en la tercera reunión, creo que recién se hizo un acta que iban a rever el tema del agua, pero yo ya estaba, la tercera reunión, imagínense que iba encima, que no conocía a nadie, y que veían como que no era un problema para los que estaban mi problema, y quería renunciar, quería irme, no sé, no, pero en esa anteúltima reunión de que toman nuestro problema, me acuerdo ese día, discutieron entre todos, no sé cuál fue el problema, pero yo decía, acá se van a matar. Porque en realidad fue un disparador, no su problema, que abría el problema de Rincón de Itambé, abrió el debate fuerte sobre redes de agua potable en la ciudad de Posadas, digamos. Entonces, claro, cada sector que venía con el problema bajo la manga, digamos, se posicionó sobre tu primer, digamos, las otras comisiones vecinales que no me conocían apoyaban nuestro problema, y entre los funcionarios empezaron a discutirse y yo, o sea, me sorprendió, porque la verdad nunca había pasado una situación así, pero sí me dio fuerza y me dio seguridad a meterme y no parar, porque después cuando salí inclusive había muchas personas que después les fui conociendo en el tiempo, que me decían, seguí, que estás en el camino correcto, que vas a lograr el agua, contá con nuestro apoyo, organizaciones sociales, comisiones vecinales, había gente creo que del gremio o algo así, de SAMSA, o del sindicato. Había de todos lados, tuvieron la gente. Claro, yo no conocía a nadie, pero sentí ese apoyo inmenso, y me acuerdo mi vecina preguntaba, ¿y esto quién son? ¿Viste? Como dijo, la problemática, por los chicos, se tiene que solucionar, y todos gritaban, pero defendiendo nuestro barrio, y me fui sorprendida porque no los conocía a nadie, y ahí fue como un puntapié a decir, bueno, sigo en este camino y voy a seguir hasta el final. Y ahí más que me involucré con el tema del defensor, de decir, vamos, la mesa no se va a levantar, no te preocupes, esto es normal. Después el doctor Luciano creo que me repitió también, nosotros siempre nos peleamos, no se preocupe, señor. Entonces ahí sí como que me calmé. Justamente de eso se trata, ¿no? Como yo digo, la racionalidad. La racionalidad también implica el debate fuerte entre instituciones, como sucedió. Yo he tenido infinidad de reuniones después, le he invitado inclusive al programa a Pepe Guziones, y seguimos la charla, y probablemente mañana nos encontremos. Hasta hace poco tuvimos grandes discusiones, inclusive fuimos a la justicia, no solo con él, con SAMSA, pero con un objetivo. Claro. Con un objetivo, no estamos peleando porque todos pensamos lo mismo. Claro, el que menos tiene, pero tiene, dice, a ver, ¿cómo yo reparto lo que tengo? Y nosotros no le preguntamos cómo, vos tenés que llevar la solución. Entonces ahí está la discusión fuerte permanentemente, y obviamente por los recursos. Y ahora que son escasos, porque la política que nos están llevando, digamos, el recorte básicamente en la plata, digamos, y ahí está el gran problema y el gran dilema. Pero bueno, yo la verdad que celebro, como te decía hoy al principio, hay que celebrar la vida todos los días, y eso es importante decirlo. La verdad que celebro mucho que hayamos alcanzado juntos, y que seas un ejemplo motivador, porque yo sé que hay otro problema en tu barrio, que lo vamos a trabajar, que tiene que ver con las calles, que tiene que ver con la luz. Hay mucho, pero yo digo, hay algo que yo creo que es indiscutido trabajar primeramente, por sobre todas las cosas, es el agua potable. El agua potable es un líquido esencial para la vida.
Vale. No es algo que lo podemos discutir y dejar, digamos, a ver, puede ser mañana, otros 15 días. No, el agua es no ahora, es sí. Antes de ayer, es siempre de atrás para adelante. Entonces, celebro que puedan celebrar ustedes y que sigamos trabajando. Yo creo que van a seguir existiendo. Y yo, ¿por qué digo que tiene que ser ejemplo, ¿no? De que se puede modificar la realidad a partir de que obviamente hiciste carne tu lucha, lo trasladaste a la mesa, y esta institución, yo estoy hablando de la institución, los defensores somos vocacionales, pero digo, obviamente, siempre voy a decir, el cargo, vuelvo a decir, no hace al hombre, el hombre tiene que hacer al cargo. Pero también tiene que haber una institución que motive a quien venga, a quien entienda o a quien propone, que intente tener claro que hay que llevar adelante problemas, y los problemas deben ser atendidos. No importa de si es por un habitante o por todos los habitantes de la ciudad de Posadas. Nosotros antepusimos recurso amparo a nivel nacional contra las decisiones que tomó oportunamente el gobierno nacional, que lo transfirió al Ministerio de Energía cuando estaba Aranguren, y obviamente beneficiando a Camesa, que es la distribuidora a nivel nacional, por el tema del retiro de todos los subsidios, y que sigue siendo problema y va a seguir siendo problema porque es una decisión política. Entonces, esa es la institución. Por eso yo hoy estoy acá inaugurando este espacio, contanos tu experiencia, que tiene que ver con eso, porque defendamos todos juntos esa institución, más allá de los hombres, que somos circunstanciales, y que por mañana pasado puede ser usted que me está mirando, o Esther Geroldi, o cualquiera de los ciudadanos, defensor del pueblo. No lo va a hacer por el título, quiero que le quede claro. Ser defensor del pueblo está más allá del título. Tiene que ver, está bien, por supuesto, tiene que haber un equipo técnico que conozca claramente cuáles son los, digamos, cuáles son los intereses que uno defiende, que son derechos y garantías constitucionales. Y cuando hablo de derechos y garantías constitucionales, estoy hablando de lo que está establecido en la Constitución Nacional, no solamente municipal o provincial, nacional. Y voy más arriba, tratados internacionales. Porque nosotros vamos a contarle, para los vecinos de Ciudad de Posadas, ¿sabe la cantidad de recursos de amparo que hemos avanzado sobre cuestiones vinculadas a los desalojos? Pero desalojos que obviamente tienen una limitante y tienen una coacción a la hora de tomar la decisión. Tratados internacionales. Cuando el defensor actúa como el amigo de la corte, que le llaman amica curiae. Cuando vos antepones ese recurso, ¿por qué? Porque hay un fallo que no ha atendido un tratado internacional, que tiene que ver con los 100 puntos que Argentina, parte de varios países, firmó el tratado. No podemos obviarlo. Es como yo digo, estamos luchando, que vamos a hablar después, por la 27360. Uy, me acordé. Una ley nacional que tiene que ver con la adhesión que vamos a pedirle a la legislatura de la provincia de Misiones, que adhiera. Es una ley que de alguna u otra manera le devuelve la ciudadanía al adulto mayor cumplido los 60 años, lamentablemente en todas las instituciones de esta provincia y de todas las provincias, y que ahora vamos a tener un encuentro a nivel nacional, el 27, 28 y 29, APTRA se reúne el primer plenario nacional, donde cada uno va a plantear sus temas. Uno de los temas ha sido y va a seguir siendo para nosotros el adulto mayor, y esta adhesión a esta ley, que de alguna manera le vuelve a reconocer como ciudadano. ¿Por qué? Porque usted pasado los 60 años no puede pedir un préstamo. Ni un banco, ¿eh? ¿Por qué? Porque, o si lo da, lo van a dar con ciertas condiciones, 10.000 pesos, 20.000, o no sé cuántos son los montos, pero usted es como que ya no puede proyectar su vida, ¿me entiende? Esta es la realidad que hay que trabajar. Pero hay una ley, la 27360, que es un tratado que llevó adelante Argentina, y lo arrancó en el 2010, con todas las controversias. Esa ley está vigente, una ley que devuelve la ciudadanía. Entonces, nosotros la vamos a tomar, y este año, y vamos a trabajar fuertemente esa ley, desde el punto de vista legal. Vamos a pedirle al presidente de la Cámara, el ingeniero Rovira, a través de algún legislador, o directamente a él, le vamos a remitir, le vamos a solicitar la adhesión. Porque esta ley, de alguna manera, devuelve la ciudadanía. ¿Por qué digo devuelve la ciudadanía? Porque obliga a las instituciones a que, si usted necesita una casa, como cualquier ciudadano, vaya y lo solicite en el IPRODA. Hoy es una condición que es excluyente, tener 60 años. Lidia, te agradezco que hayas venido,
¿Querés ampliar un poquito? ¿Querés contar algo? ¿Querés dejar planteado un escenario? También estamos para eso. Sí. Ahí está. O sea, agradecidos somos nosotros, la verdad. Transmitir más que nada a toda la ciudadanía, a las comisiones vecinales. Es muy amplia a veces hablar de comisiones vecinales porque inclusive este fin de semana que nos juntamos, le estaba comentando con unos amigos, también tengo una amiga que hace años que integra comisiones vecinales y a veces no le dan la impronta que deberían tener las comisiones vecinales, pero es por una cuestión de desconocimiento de los propios vecinos, de la ciudadanía en sí. Que sepan que las comisiones vecinales es un pequeño organismo que está formado legalmente para luchar por la problemática sería entre los vecinos y los funcionarios o las instituciones. Que todo lo que tenga que ver con gastos, tiempo, todo una comisión vecinal, si no generan sus propios, digamos, recursos, tienen que, o sea, los integrantes de las comisiones, rebuscarse desde la fotocopia para presentar las notas, los pasajes, el gasto de combustible, que a veces la gente tiene una idea, no digo por mí, estoy diciendo porque tengo otros conocidos y amigos que son comisiones vecinales que integran hace mucho tiempo y siempre padecen lo mismo, que la gente cree que las comisiones vecinales son voluntarios, si vamos al caso hablando mal y pronto, son personas voluntarias que quieren luchar por algo que sabemos que yo ciudadana común, si no, en este caso el tema del agua, si no estaría integrando, si nosotros no tuviéramos una comisión de vecinal formada, yo creo que no lograríamos todo lo que logramos con las instituciones, en este caso con la Defensoría del Pueblo. Entonces que la gente valore, apoye la comisión vecinal de su barrio, que sepan que cualquier gasto que genere la comisión vecinal o tiene que poner el presidente o los integrantes, o sea, no hay ningún, que yo sepa por lo menos, otros medios que las comisiones puedan utilizar para desenvolverse en todo lo que sea gasto que genere, desde presentar una nota, como le digo, y todo el tiempo que conlleva hacer eso. Básicamente no cuenta con ningún presupuesto. Ningún presupuesto. Es a pulmón y todo lo que se hace. Y el presidente siempre se llega a hacer cargo de todo, lo peor del caso. Sí, mayormente sí. Pero es más que nada porque yo digo, si yo no tuviera los vecinos que tuve, que me apoyaron, no en el tema económico, pero sino en el tema moral de las cosas, como usted dijo, que fueron reuniones muy duras, una lucha muy larga, y que yo digo, el apoyo es fundamental de los vecinos a las comisiones, que no, o sea, que no se mezcle las cosas de como yo siempre digo en los barrios que suceden, por terceros comentarios obsoletos que no tienen fundamento. O sea, la comisión es una organización que se forma legalmente y tienen responsabilidad en las espaldas que a veces no depende de la comisión vecinal, que depende de las instituciones. Y si no tenés ese apoyo, ese empuje de tu vecino y de tu familia, yo creo que por eso, en vez de que, o sea, sea más cantidad de comisiones, es como que a veces se reduce, pero porque la gente integra y después se cansa con el tiempo. Porque es un trabajo voluntario. Y si bien yo digo, cuando que en nuestro caso fue un trabajo arduo, por ahí comisiones que tienen por ahí otros tipos de problemática, y si no contás con el apoyo de tus vecinos, las instituciones, como en este caso el mío, yo puedo celebrar, nosotros podemos celebrar con alegría porque tuvimos un final feliz, quedan muchas cosas para hacer, obvio, pero la gente tiene que tomar conciencia de lo importante que es organizarse en los barrios y de contar con las instituciones, porque todo se puede, no es inmediato, nada es inmediato, por sí agotar todas las instancias de todos los organismos que correspondan, la competencia depende del problema, y recurrir a Defensoría del Pueblo. Viví la experiencia por mi lomo, como se dice, de saber que estaba en el lugar correcto, pero como era tan grande todo, tan amplio, tan burocrático, y decir hasta que no sentía ahí que tomaron, parece como que eran mis propios vecinos cuando tomaron los problemas, gente que yo ni conocía, de convencerme de decir, bueno, estoy en el lugar correcto y esto yo creo que vamos a lograr, y no bajé los brazos, pero yo creo que gracias a todos ustedes, a su equipo también, porque sí, el equipo que tiene Defensoría, gente muy capacitada, muy humana, porque yo también tenía dudas hasta en firmar un papel, imagínense, porque había cosas que yo ni idea. Y no, ellos te daban esa seguridad, me dieron esa confianza siempre, el apoyo moral siempre, así que nosotros ojalá que otros barrios, muchos barrios con otras problemáticas también puedan decir lo mismo, pero que no pierdan las esperanzas y no dejen de luchar, porque tampoco es ir presentar una nota y quedar esperando en tu casa que te llamen por teléfono. O sea, hay que seguir, hay que apoyar. La institución Defensoría del Pueblo, mire que yo
estudié, el año pasado me recibí de técnica superior en gestión administrativa y políticas públicas en un organismo del Estado que es el IMES. Y ahí habíamos estudiado esa parte, pero la puesta en práctica fue mi primera experiencia. O sea así que fuiste defensora del pueblo. Así bien. Que estoy convencida que estudié lo correcto y que hice lo correcto, y felicito porque es un gran equipo, y somos orgullosos. Yo más que nada tengo mi conciencia tranquila y una alegría enorme, porque le soy sincera, yo en el fondo no creía que iba a lograr como logramos, porque acuérdese de 5 millones de pesos que costaban, no pagamos nada. Sí, y se hizo la obra a la hora que ustedes querían hacer, si la obra ya estaba y en tiempo y forma como prometieron, porque en 3 meses se inició, como ellos dijeron el otro día a las 7 de la mañana estaban las máquinas, los camiones, así se fue trabajando coordinadamente con los vecinos, no tuvimos ningún tipo de problema, más que alguna rotura de algunos caños que ellos solucionaron después, pero nada grave, así que bueno, gracias. En esta obra te agradezco. Ojalá que Defensoría siga creciendo. Ojalá. Y la gente pueda seguir confiando y defender sus derechos, porque es una gran institución. Pero necesitamos a usted. Y necesitamos a la Defensoría también nosotros. Bueno, te agradezco, Lidia, que hayas venido. Y te vamos a seguir invitando seguramente para seguir charlando. Sí, seguramente, porque problemáticas se van a ir suscitando siempre. Nosotros seguimos ahora en la lucha el tema de los caminos. Bueno. Que ya presentamos nota en vialidad, en la municipalidad, y estamos ahí, o sea, esperemos que no tengamos que volver su tiempo y si no, llévenos la nota y empezamos con el reclamo. Dale. Bueno, vamos a un pequeño corte. Pero antes del corte yo quiero recordar algo, ¿no? Ayer fueron elecciones, lo dije al principio, no cerré la idea. Ganó un movimiento popular neuquino a nivel nacional, por eso digo, no somos ajenos al sistema eleccionario, ni ser defensor del pueblo nos aleja de la realidad. Al contrario, tenemos que estar mucho más atentos de las distintas realidades, ¿no? El movimiento popular neuquino tiene 50 años de historia, o sea, no es un movimiento que es como todo lo que sucede en esa zona, en Neuquén. Cuando hablamos de los mapuches, tenemos que conocer que son 10.000 años de historia, no son 2 días. Como hablamos de una población que vota, que son 400.000, 500.000 habitantes, o sea, no es una ciudad excesivamente grande, pero sin embargo, los resultados son interesantes, ¿no? ¿Cómo se fueron dando? El candidato a nivel nacional, por decirlo, sacó el 15%, contrario a lo que le sucedió en las últimas elecciones. Había sacado el 30%, bajó al 50%. Eso es una lectura que hay que mirarlo, ¿no? Y repitió Omar Gutiérrez, que es el actual gobernador de la provincia, casi un 40%, 39 y pico. Bastante interesante el resultado. Lo que sí es preocupante, que en una provincia tan rica como es Neuquén, con un potencial para la Argentina fuerte, que es Vaca Muerta, haya declinado la balanza en sentido contrario. Son, como yo digo, son sensores que hay que estar atentos. Hay que estar atentos porque eso también va a afectar y va a seguir afectando la economía de los misioneros, lo que pasa a nivel nacional. Y lo digo de la mirada del defensor del pueblo, y quien está en contacto permanente con el defensor del pueblo de Neuquén y de todo el país. O sea, estoy hablando del otro lado, de la mirada del ciudadano común y corriente, que está preocupado porque sabe que las cosas están cambiando. Vamos a un corte y volvemos. Esfuerzo importante del gobierno provincial. Y si de inversión se trata, hay que destacar la adquisición de las 10 nuevas ambulancias de alta complejidad que estarán a disposición del Servicio 107 y de la red de traslado de la provincia, ya que trabajarán en forma directa con los hospitales de nivel 3. Para que ustedes tengan una idea, son unidades críticas móviles, son unidades de terapia intensiva móvil, de todos los niveles. Este es como un hospital de alta complejidad que va a trasladar desde bebé, desde niñitos chiquititos, bebés, neonatos, infantes,
chicos mayores de 1 mes y adultos, ¿sí? Que van a estar a disposición de la unidad central de traslados y emergencia de la provincia. Y en esto, permítame decirle que avanzamos mucho como sociedad, pero todavía nos queda muchísimo por resolver. Visibilizar la problemática que semanalmente o diariamente, o como quieran llamarle, nos encontramos, todavía amerita que cuerpos legislativos como este lleven adelante discusiones con respecto al género. Y hay que insistir hasta el cansancio, género no es mujeres, muchachos. Muchachos, digo, para nosotros, ¿no? Género es un espacio que tiene que llevar adelante la discusión de todos y ver cómo entre todos salimos juntos como sociedad. Y la mirada de la mujer dentro de la Comisión de Género o dentro del Parlamento, sin lugar a dudas, nos va a llevar a una sociedad más justa y más inclusiva. Nosotros, a ver, los datos estadísticos son todas nacionales. Yo no diría el cierre de empresas, las pymes nuestras, aún en un proceso de pérdida de capital, siguen sosteniéndose. Claramente, por ejemplo, en el rubro de la construcción, hoy tendremos casi 9.000 puestos de trabajo menos de lo que teníamos en los picos más altos del año 2015. Yo creo que en el universo sigue siendo el más afectado, claramente. Y el segundo es el de comercio, porque en el comercio, y es difícil lograr el dato estadístico, pero el comercio, claramente ha habido muchos cierres de comercio, y ahí sí, no digo empresas, digo comercios, muchos de ellos como unidad de gestión familiar, pero que también generan riqueza, generan empleo, ¿no? Claramente. Bueno, en este segundo bloque vamos a hablar un poquito de este tema de la digitalización, de la certificación de las pensiones no contributivas, que está generando de alguna manera alguna situación interesante, porque obviamente hay plazos donde obviamente vemos que, en definitiva, yo ya solicité una reunión, me he reunido con el ministro de Salud Pública de la provincia, el doctor Villalba, con el titular de la UDAI acá en Misiones, que es Marcelo Juliet, y hemos tenido una charla interesante, ¿no? Porque, bueno, hubo como un compromiso de no generar, de alguna manera, preocupación en la población. Pero, como nosotros tenemos entendido, creo que a partir de mañana, recién, va a existir la posibilidad de que el sistema de salud viabilice una capacitación para los médicos, después un registro, pero en el mientras tanto se disparó el sistema. ¿Qué quiero decir? 5.000 notificaciones, carta documentos, para la provincia de Misiones. No puedo decir dónde, porque en realidad no sé, pero a nosotros ya nos llegaron casos de reclamo, de preocupación. ¿Por qué? Porque en el ANSES te dicen de que llames al 130 para pedir un turno. Ahora vamos a hablar con ¿qué pasó? Vamos a pedirle a la autora, la autora Carla, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo está? Carla Levinsky. Ella es agente defensora, al igual que Lucas Gutiérrez, que está acá a mi derecha, a mi izquierda, perdón, en la pantalla. En definitiva, ellos son, de alguna forma, agente defensora, responsable de poder ayudar a solucionar los problemas de los vecinos de la ciudad de Posadas. Con respecto a ese tema, usted intentó comunicarse, ¿qué sucedió? A ver, empecemos analizando ese punto, porque
¿Qué significa comunicarse con el 130 a partir de que usted haya recibido una carta de documento? ¿Qué significa eso? Claro, las personas reciben la carta de documento donde tienen 60 días para cumplir el circuito, ¿sí? Este circuito se llama Circuito Administrativo de Renovación de Certificados Médicos Oficiales de Pensiones No Contributivas. Es un circuito que tienen que cumplir para poder sacar el nuevo formulario digital. Ese circuito lo determina el ANSES. Este circuito lo determina la Agencia Nacional de Discapacidad. Ajá. ¿Sí? A través de resoluciones, la resolución 39 del 2019 y la resolución 44 del 2019. ¿Qué diferencia hay entre la agencia y el ANSES? Para que entendamos ahí un poquito una diferencia, porque después yo voy a contar algunos datos que interesantes, ¿no? La Agencia Nacional de Discapacidad en realidad es una agencia donde toma todo lo que sea el tema de discapacidad en sí mismo, porque desde el momento que se creó de la agencia dejó de estar esto bajo la órbita del desarrollo social y pasa a la Agencia Nacional de Discapacidad. Es la Agencia Nacional de Discapacidad la que evalúa, ¿sí?, las situaciones de cada expediente de los beneficiarios que tienen hoy pensiones no contributivas y de acuerdo a esa evaluación que ellos hacen, consideran que hay algunas personas que no están dentro de los requisitos del decreto, ¿sí?, del 97, 432, del 97, donde están todos los requisitos que debe tener una persona para poder obtener esa pensión. Cuando ellos consideran que hay una persona que no está dentro de esos requisitos, le mandan una carta de documento para que puedan realizar nuevamente, ¿sí?, todo el circuito que ellos dicen de obtención del certificado médico digital, que es un certificado médico oficial. O sea, esto es bueno para que el ciudadano, porque nosotros como organismo del Estado debemos comprender cuáles son, digamos, el circuito, el mecanismo que se utiliza. Acá Carla ha explicado claramente, digamos, cómo es el tema para poder, quién es el que evalúa, quién determina el grado de discapacidad o quién determina, digamos, si el grado de discapacidad es como corresponde, ¿cierto? Es justamente la Agencia Nacional de Discapacidad. Claro, tanto si esa persona tiene grado de discapacidad que dice el decreto 432/97, que es el 76% de discapacidad que tiene que tener la persona. Ese es su punto. Sí. ¿Y quién otros requisitos más. ¿Quién hace la certificación? No lo hace la agencia. No. Lo hace en cada provincia el sistema de salud que esté funcionando. Claro, son los hospitales públicos los que tienen que realizar el certificado. Condición sine qua non, no puede hacerlo privado. No. Tiene que ser hospitales públicos. Bueno, en este tema, por eso fuimos a hablar con Walter Villalba, porque obviamente le solicitamos al ANSES, porque ahí viene el ANSES. El ANSES viene entre lo que es, por un lado, quien controla, genera el circuito, etcétera, etcétera, que es la Agencia Nacional de Discapacidad. Por otro lado, Salud Pública está en el medio, quien maneja la relación y las políticas lo llevan adelante y determinan, en este caso, el ANSES. Claro. Quien determina, porque es el que paga, es que de última es la parte del Estado que determina los montos y quien en definitiva hoy está implementando la digitalización, que no debería ser un problema, porque es simplemente eso, la digitalización de la certificación. Entonces, pero para eso debe haber, como yo siempre digo, un mecanismo aceptado, porque acá no estamos hablando de, 10 casos. En la provincia de Misiones, datos que a mí me dificulta comprender, Ruiz, que es la directora nacional, Ruiz se llama, ¿no? Sí, es el representante. Representante de la Agencia Nacional, determinó de que, ella dijo, yo lo escuché en un reportaje, de que había 70.000. Y el titular dice 100.000. Ya datos que a mí no me cierran, pero no importa. Vamos a suponer que eso no sea lo verdaderamente fuerte. Por otro lado, te dicen, la UDAI de Misiones te dice, hubieron 6.000 bajas. Y por otro lado, la titular responsable dice 360. Hay una diferencia abismal, pero aparte, los motivos, según la Ruiz, fueron producto de fallecimientos, sí, sobre 100.000, si vamos a suponer el dato real, fallecimientos. Por otro lado te dicen, bueno, pero cambiaron de categoría. Y por otro lado, eran muy pocos los casos
por los cuales podíamos decir no corresponde. Si esa es la preocupación, me parece que estamos afectando en una decisión demasiadas personas, porque si son 70.000 y si son 100.000 ni hablar, afectados, y que la preocupación ¿cuál es? De que el sistema prevea, ellos dicen, bueno, cumplió los 60 días, no cae, pero no cobra. No cobra, esta es la realidad. Entonces, pongámonos claro, ¿cuál es el verdadero cuestión de fondo acá? La verdadera cuestión de fondo es esa. Nosotros queremos que nuestros posadeños y nuestros misioneros sigan cobrando. Es lo que yo le planteé al titular de la UDAI y le planteé a nuestro ministro de la provincia de Misiones. Le dije, por favor, generen el mecanismo de manera rápida, o el que fuere, pero que se garantice que sigan cobrando. Porque si a usted le dice, no, usted no pierde, no se le da de baja, pero hasta que usted pueda cobrar, pasa un tiempo. Entonces, la preocupación es trabajar juntos. Ese fue el compromiso que hizo el titular, Marcelo Julián, yo no tengo por qué dudar, y el ministro de Salud Pública. Pero yo tengo que plantear la preocupación de este lado. Yo estoy de este lado. Que tenemos que tratar de generar, para eso estamos haciendo funcionar el mecanismo, que es la mediación. Yo estoy pidiéndole, en representación de los posadeños, por favor, esto no es un tema menor, no es un tema que está pasado por arriba nomás. Pero también debo decir que es un problema nacional, es un problema que se ha suscitado a nivel nacional. Y hace unos días se reunieron varios representantes de APTRA con algunos representantes de la Agencia Nacional de Discapacidad, como es el licenciado Santiago Ibarzábal. Estuvieron representantes Alejandro Gorrini, defensor del pueblo de Lanús, estuvo la doctora María América González, defensora del pueblo adjunta de la Cava, reunidos en Buenos Aires, charlando sobre dos puntos centrales vinculados a este tema. Primero, el tema de, obviamente, de aquellos falta de resoluciones de pedidos de pensiones atrasadas, que ya tienen un tiempo, que han excedido todos los plazos y que no hay respuesta. Bueno, con respecto a eso es como que hubo, se va a cortar el tiempo, que ellos dicen que recién están recibiendo las consultas de los titulares, por lo tanto, era como que pedían un tiempo. Y con respecto a este tema, que afecta a los argentinos en general, obviamente la preocupación son los días que están corriendo, a ver cómo hacemos, ¿no? Y bueno, es un cambio, aunque ustedes no crean, muy importante, que va a beneficiar al sistema, y no podemos decir que no. Pero por supuesto, todo proceso de digitalización es importante, fundamental, pero hay que capacitar al médico para saber cómo se accede a ese certificado, que hay que hacerlo a través de la informatización, a través del sistema informático. Y hay que poner en contexto porque hay que digitalizar la firma y hay que hacer un montón de cosas, que es lo que a nosotros nos preocupa. Nos preocupa porque creemos que el tiempo no está, digamos, en relación a la situación que vive cada argentino y cada posadeño, que a nosotros nos preocupa, y cada misionero, obviamente. Digamos, es un escenario, si se quiere, complicado. Técnicamente, este escenario se neutraliza a partir de comunicarse con el 130. La doctora lo hizo. ¿Qué pasó, doctora? En principio, la carta documento que recibe el pensionado, sí, dice que tiene 60 días para presentar su nuevo certificado digital. Y en la misma carta documento dice que se debe comunicar con el 130 ANSES, ¿sí? En realidad, el pensionado tiene que ir primero al hospital público, en este caso, que no queda bien esclarecido en la carta documento. Pero ¿qué pasa? Los reclamos que también llegan a la Defensoría es que van al hospital público y se encuentran que no hay turnos para este tipo de cartas documento, digamos, y para este tipo de solicitud. Entonces, a raíz de eso, nosotros queríamos informarle que también podrían llamar al 130 ANSES, pero antes de darle esa información al pensionado, nos dirigimos a ANSES, donde preguntamos cuál es el sistema de turnos y nos encontramos que, bueno, el personal de ANSES nos dicen que ellos no están capacitados todavía para dar turnos, no está el sistema de ellos integrado para darles turnos para estas personas que deben hacer este circuito administrativo, ¿sí?
Entonces, también llamamos al 130 para ver si por medio del 130 conseguíamos alguna información, y también nos dicen lo mismo, que ANSES no tiene el sistema en este momento dispuesto para darle turnos a las personas por este tema, exactamente. Así que las personas los pensionados se encuentran que yendo al hospital público no encuentran un turno, el sistema tampoco está organizado, ni los médicos están capacitados, no está la lista de médicos que tienen que atender a estas personas, y si se dirigen a ANSES tampoco encuentran una respuesta ahí. Así que bueno, evidentemente que va a pasar en los plazos y las personas no pueden sacar turno en ninguno de los dos lugares, no pueden cumplir. Lo que se entiende también que el 130 ANSES es para sacar un turno para hacer un descargo, ¿sí? El descargo de por qué no se puede sacar turno en el hospital, ¿no? Por el tema de que no existe todavía la capacitación de los médicos. Pero tampoco encuentran ese camino, porque vos llamás al 130 ANSES y no tiene ninguna opción que permita sacar un turno para hacer un descargo. Así que se ven como imposibilitados de poder cumplir este camino, este circuito administrativo para poder renovar sus certificados. Bueno, por eso yo creo que hay que dejar claro también una cosa, ¿no? Nosotros no estamos dirimiendo cuestiones políticas partidarias, nosotros estamos dirimiendo la cuestión de la política de Estado, que lo que tiene que hacer es viabilizar, generar, tratar de amortiguar, como yo digo, cualquier situación para que el ciudadano votante, en este caso, pueda de alguna manera acceder a todos los cambios, modificaciones que se haga al sistema. Porque también debo decir, a mí me atendió perfectamente, creo que hay que decirlo, nobleza obliga, el titular de la UDAI, Marcelo, se puso a disposición. Lo que yo también quiero que vayamos tomando conciencia, que esto es una responsabilidad institucional a nivel más complejo, digamos, porque es una decisión que viene de nación, está pasando en todo el país, pero bueno, a mí me preocupa Posada, digamos, qué vamos a hacer y de qué manera vamos a encarar. Yo he encontrado gran predisposición, lo tengo que decir, tanto con el titular de la UDAI como nuestro ministro de la provincia de Misiones, Walter Villalba. Así que yo voy a seguir instando e insistiendo, o sea, son dos cosas, suenan iguales pero con sentido diferente, instando las partes para que en definitiva encuentren la solución rápidamente, y insistiendo en que hay una solución, un camino, como dijo la doctora, que no está resuelto, un camino que le lleva a la nada, es un laberinto que va y termina, ¡pum!, contra la pared, porque el 130, lejos de habilitarle y decirle, bueno, pase al otro punto, le dice, no tenemos todavía el otro punto, pero por otro lado, el tiempo está corriendo. Entonces, hay una enorme preocupación y no podemos dejar de mirarle. ¿Por qué? Porque yo le estoy trasladando la demanda del vecino de la ciudad de Posada, no le estoy tratando de comprender yo una realidad y contando. No, esta es la realidad. Hay resoluciones y hay decisiones de política institucional que tienen, por supuesto, un orden nacional, pero va a afectar al vecino de la ciudad de Posada y al vecino de la provincia de Misiones. Y no podemos dejar de valorar ese escenario y de poner, como yo digo, en la preocupación y la responsabilidad de los vecinos, de las instituciones, obviamente, que abogo para que esto se solucione rápidamente. Y por supuesto voy a insistir, voy a invitarle, si podemos tenerle acá en presencia al ministro el otro lunes para poder charlar del tema, para que seamos un poquito más explicativos y a lo mejor ya la solución esté planteada, ¿no? Vuelvo a decir, he visto predisposición, pero yo quiero la solución, porque no podemos con predisposición nada más solucionar un tema que va a significar dejar de recibir un valor económico que hace a la vida del ciudadano de nuestra ciudad. Así que gracias por el trabajo, Carla, y realmente sigamos firmes. Carla va a estar permanentemente al pie del cañón con respecto a este tema y que seguramente, y tengo mucha confianza en que nuestros gobernantes responsables de ambas áreas, de alguna manera, más allá de que pertenezcan a partidos diferentes, puedan solucionar. Pero es un problema, acuérdense, y esto lo digo claramente, es un problema de digitalización que nos ha planteado el ANSES a nivel nacional. Tengamos claro esto, para que sepamos la diferencia que hay entre la responsabilidad institucional del gobierno nacional, municipal y provincial. Vamos a pasar a otro tema, para terminar el programa, un tema que a mí particularmente me ha generado bastante, trabajo, y lo va a seguir haciendo y me gusta,
porque yo mencioné una ley hace un rato, la 27360, que es una ley de adhesión que nos falta en la provincia para poder darle, pero indistintamente esa ley está vigente. Nosotros vamos a trabajar fuertemente con esa ley, porque nosotros hemos creado hace un tiempo atrás varios observatorios. Observatorio para Control y Gestión de los Servicios Públicos, hemos creado el Observatorio para Control y Gestión de las, por decirlo de alguna manera, residencias de estadías largas, y eso tiene que ver con los geriátricos, ¿no? Y le he encomendado un trabajo a uno de los agentes defensores que nos va a contar, digamos, en la ciudad de Posada se hace un muestreo, pero un muestreo basado en ¿qué? En datos lógicos, en datos producidos por una institución que es el Ministerio de Gobierno, que nos facilitó el camino y nosotros fuimos a trabajar. Y hay que hacer una salvedad en este punto, que es, nosotros queríamos determinar claramente cuál era la condición, como yo digo, más allá de los requisitos, que todavía falta complementarlo mucho, el tema de la clandestinidad. Porque la clandestinidad, ¿qué quiero decir? Si una residencia de larga estadía funciona en la clandestinidad total, es un riesgo inminente de vulnerabilidad en las máximas expresiones. Quiero decir, una situación que podemos encontrar muchas situaciones de todo tipo. Entonces, queríamos despejar eso primero. Contanos un poquito, Lucas, cómo ha sido tu experiencia y hablemos un poquito de datos, ¿no? Datos específicos para poder de alguna manera interiorizar al vecino que la Defensoría también está preocupada y está trabajando fuertemente ese tema. No es que ha sido un vuelo rasante, sino ha sido un vuelo hacia un territorio que es la residencia de adultos mayores. Y hemos trabajado y hemos entrado a todos. No ha quedado, al menos de la lista, ninguno sin ser abordado por el agente defensor presente, con la acompañante de la doctora y otros agentes defensores. Buenos días a la audiencia, defensor, también. Sí, me gustaría hacer 3 comentarios clave. Uno es que esta cuestión de qué son estas instituciones que se dedican al cuidado de adultos mayores. Hay que decir que desde la incorporación al derecho interno de la Ley Nacional 27360, que es justamente la que adhiere a nivel nacional de el Tratado Internacional, que es la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de los Adultos Mayores, llama a estas instituciones residencias de larga estadía para adultos mayores, más allá de que a nivel local, por ejemplo, nuestra ley la siga llamando provincialmente establecimientos geriátricos, ¿no? Es decir, estos lugares de los que vamos a hablar encuadran dentro de lo que la ley nacional llamaría residencia de larga estadía. Este tratado que está haciendo mención Lucas tiene que ver fuertemente con el planteamiento que hizo la Argentina. Quien propugna, digamos. O sea que nosotros no somos, para decirlo en el concierto, no somos una nota que suena al aire nomás por la duda. No, somos los que de alguna manera hemos armonizado el conjunto de notas en la Convención Iberoamericana. O sea que nosotros deberíamos ser el 100%, de alguna manera, ejecutores. ¿Me explico? Exactamente. Y dentro de lo que el segundo comentario que quiero hacer es que de este informe que nos brinda, o más bien de esta lista que nos brinda el Ministerio de Gobierno de establecimientos geriátricos que estarían funcionando en posadas o estas residencias de larga estadía, nosotros intentamos visitarlas a todas. 3 de ellas no las encontramos, es decir, en la ubicación que nos presentaron no había nada, ni los vecinos sabían que existía. Si había alguno no lo sabemos. Pero después nos encontramos con situaciones bastante interesantes. Una de ellas es que si bien encontraríamos en la lista municipal y en la lista de la Dirección de Gerontología, que es la autoridad de aplicación del Ministerio de Salud, 7 establecimientos habilitados, en el momento en que los visitamos, solo 4 nos presentaron los requisitos de habilitación. O sea, el 100% de la demanda, digamos. Claro. Todos los puntos bien... Claro, exactamente. Bien tipificado, pero aparte cumplido. O sea, que es uno de los temas complejos, digamos. Realmente. Y no me animaría a decir el 100% cumplido, sino más del 90%. Bueno, 100% cumplidos, no estaba ninguno al momento en que se hizo este informe. Es decir, inclusive de los habilitados es un punto a recalcar, por eso lo mencionamos.
convengamos que, para que se entienda, esta, digamos, situación, digamos, de estos puntos que dice que son requisitos en realidad para obtener el primer OK, que es salud pública, porque es el primer OK, tiene que ver con la cuestión, digamos, psicofísica, por decirlo de alguna manera, las condiciones que debe reunir estos establecimientos y lo estructural, digamos. Son dos cuestiones bastante complejas porque, digamos, desde una rampa, porque se determina que mi servicio está vinculado a las personas multiimpedidas o a personas que se pueden desplazar por distintos lugares y tienen algún tipo de situaciones, digamos, la vejez, un montón de... O si es un espacio donde va a haber pacientes psiquiátricos, requiere de estructuras determinadas. O sea, todo esto determina de alguna manera el tipo de estructura edilicia y el tipo de atención médica que debe tener. El otro tema a tener en cuenta recién, ahí suma una serie de puntos que dificultan, por decirlo de alguna manera, a veces poder pasar al segundo punto, que es lo municipal. Exactamente, que es la que va a otorgar efectivamente la habilitación comercial. Este vendría a ser como un prerequisito para justamente eso, quería decir, la habilitación comercial, digamos. Exactamente, como establecimiento geriátrico. Y ahí, después de este abanico de instituciones habilitadas comercialmente para funcionar como establecimiento geriátrico, nos encontramos con 12 establecimientos que son irregulares. Es decir, establecimientos que no cuentan con la habilitación comercial para funcionar, pero que efectivamente están trabajando, algunos inclusive hace más de una década, y algunos que tendrían situaciones institucionales interesantes. Es decir, si bien uno en primera instancia podría creer que todos son instituciones privadas dedicadas a meramente la venta de sus servicios, también encontramos algunas instituciones que se encuadran como establecimientos geriátricos que están habilitadas para otra función, claro, o establecimientos geriátricos, algunos pertenecen a la sociedad civil, que se dedican al cuidado de adultos mayores, pero no estaban habilitados como establecimientos geriátricos. En total, y con esto termino una de las partes, ya nos encontramos con en total 253 personas, adultos mayores, en estos establecimientos, 170 mujeres y 83 varones. En otras palabras, prácticamente 2/3 de la población de los establecimientos son mujeres mayores. Interesante. Ahora, yo digo, son cosas para ver, ¿no? Yo conozco uno que visité, que oportunamente, que es el de Villa Lanús, que es público, ¿no? Un poco para marcar la diferencia. Yo he visto la actividad que desarrollan ahí, la verdad que quedé muy satisfecho. No sé si justo cuando fui encontré, digamos, un momento de esparcimiento, un momento cultural, pero también estaban realizando actividades manuales, estaban generando cosas para la venta que ellos después vendían, etcétera, etcétera. ¿Esto se repite, digamos, la totalidad de los geriátricos o es geriátrico, por decirlo, establecimientos? ¿O cuál es hablemos un poquito de la cuestión, digamos, sociocultural, por decirlo de alguna manera, ¿no? Las actividades. Porque convengamos que esa es una de las condiciones necesarias, digamos, que yo puedo poner como comercio para decir, te invito a que vengas a vivir en mi establecimiento de larga estadía. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos, no sé, juego de bocha, hacemos artesanía, jugamos al truco o miramos televisión. O sea, esta es digamos, yo la vez pasada yo leí los informes, pero bueno, estaba por avanzar a ver un poquito sobre esta cuestión, digamos. ¿Qué es lo que más predomina? ¿Mirar televisión o hacer actividades recreativas? Y yo diría que ni mirar televisión está entre muchas de las opciones que tienen estos establecimientos, lamentablemente. Es decir, si vamos a tener que mirar el área de entretenimiento, de expresión cultural y demás, los habilitados tienen algunas herramientas bastante desarrolladas, como ser pintura, algunos tienen profesores de educación física, le traen gente para bailar, que le haga animación. También es interesante ver las articulaciones, especialmente entre los habilitados, con las iglesias, con movimientos sociales que imponen de alguna manera una impronta y un trabajo. Sin embargo, en los que no están habilitados, eso realmente brilla por su ausencia en la mayoría de los casos, exceptuando honrosas excepciones como ser los que vienen de la sociedad civil, que ya tienen también un trabajo social más amplio. Claro. Bueno, yo creo que lo importante es destacar que ese debe ser el camino, ¿no? La ley
esta ley que nosotros, digamos, estamos tratando de que sea el norte, por decirlo de alguna manera, tiene que ver con eso, tiene que ver con el recupero de la ciudadanía, tiene que ver con exigir cosas que hoy, nuestro miedo y nuestro temor siempre es que las personas que están en estos espacios no tengan voz. Entonces, sí, pierden la autonomía. Pierden la autonomía. Entonces, ahí está la cuestión, digamos, que es lo que nosotros queremos conculcar con este proceso que estamos llevando adelante y como órgano, ¿bien? Y esto lo quiero aclarar, según lo que establece el artículo 221 de la Carta Orgánica Municipal y su inciso 17, vamos a ponerlo claro, 222, y el inciso 17 establece como obligación que la Defensoría del Pueblo atienda, ayude, colabore, otorgue, genere, investigue y ponga luz sobre estos espacios, porque habla claramente de adultos mayores. Entonces, nosotros vamos a trabajar fuertemente lo que va del año este tema, porque es un tema central, porque todos vamos a ser adultos mayores, si Dios quiere, y la vida nos permite. Y a mí no me gustaría que me lleven ahí, como no me gustaría que mi madre esté en un lugar de eso, que mi padre esté en un lugar de eso. Por suerte les tengo a los dos en su propia casa. Pero digo, no me gusta, honestamente lo digo, ¿cuál es mi posición? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que funcione? Como dice esta ley, que se recupere la autonomía, que se le dé la autonomía. Entonces, estar porque yo decido estar en un lugar o porque y mis familiares me acompañan, pero no porque me tiran, no porque me dejan. Entonces, es todo un planteamiento que vamos a llevar adelante, pero esto lo está establecido, vuelvo a insistir, visite la Carta Orgánica Municipal, artículo 222, inciso 17, claramente establece. Y nosotros vamos a trabajar fuertemente en lo que va del año y vamos a trabajar ya en el marco de la 27360, porque nuestros adultos mayores deben estar cuidados, deben estar apoyados, debemos trabajar para su autonomía. Vuelvo a insistir, vamos a ser adultos mayores. Por eso celebro cada vez que me encuentro con la secretaria de adultos mayores, Graciela Abrite, que ella, con todo el equipo de la municipalidad, ha generado estos espacios, los CAMS, los centros de adultos mayores municipales, donde se puede reunir, generar, no sé, ellos bailan, ellos hacen un montón de actividad a nivel provincial. Y los felicito, celebro que eso sea así. Pero también trabajemos para que todos tengamos esa posibilidad. Hemos llegado al final. Como cada lunes, agradezco Lucas Gutiérrez, agente defensor, la doctora Carla Levitsky, agradezco su trabajo, agradezco públicamente el trabajo de todo el equipo de la Defensoría del Pueblo, de la ciudad de Posadas, que ve en cada caso un problema que debemos compartir todos, debemos trabajar todos, y eso yo tengo en la Defensoría del Pueblo. Un equipo que bien, me toca hoy estar al frente. Ojalá podamos seguir con esa textura de trabajo fuerte, que nunca lo perdamos, que sea una institución siempre al servicio de la sociedad. Como yo siempre digo, no nos olvidemos que es importante soñar, y le invito a soñar para solucionar los problemas. Y venga, hacer que sea la Defensoría, pero venga, no denunciemos solamente públicamente, es importante hacerlo, pero también hay que hacer caso a la Defensoría y traer la problemática. Iniciar con una nota simple. Si no quiere firmar, lo va a firmar el agente defensor, le va a recibir y vamos a iniciar un expediente y se inicia un proceso. Pero no hagamos solamente la denuncia pública. Insisto, cuando van los funcionarios de alto nivel a su barrio, cuéntenle los problemas, que para eso estamos, para solucionarlo, para trabajar por los problemas reales. Salud, educación, pero voy más abajo, agua potable, energía eléctrica, acceso a la tierra, arreglo de calles, etcétera, etcétera. Son cuestiones básicas, insista en eso. Atrévase a soñar, acérquese a la Defensoría, lo esperamos y nos vemos la próxima semana. Que tenga una linda jornada. Buenos días.